en la emergencia, en la guardia, no nos sirven. Es un síndrome desencadenado por una inadecuada perfusión sistémica y que hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno a los tejidos. Bueno. Con respecto a la fisiopatología, tenemos que saber, como yo recién les dije que había un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno, tenemos que saber cómo es la oferta, cómo le llega el oxígeno a las células. Y para saber eso tenemos que saber esta fórmula, que es la que está arriba. Ese DO2, ¿qué significa? Es el delivery de oxígeno, es la entrega de oxígeno. Entonces, la entrega de oxígeno es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. Entonces, la entrega de oxígeno depende de esta fórmula. Entonces, cuando tenemos un paciente hipoxémico con shock, tenemos que mejorar ya sea el gasto cardíaco o el contenido arterial de oxígeno. Tenemos que saber cómo es el contenido arterial de oxígeno. Es una fórmula, pero uno la puede saber o la puede tener anotada la fórmula, pero lo más importante tiene que saber que un paciente que esté anémico, el contenido arterial de oxígeno va a ser malo. Por eso en un paciente con un distrés grave, un paciente de ventilación mecánica, tenemos que tener una hemoglobina mayor a 10 o un hematocrito mayor a 30 para que mejore la oxigenación y la entrega de oxígeno. Esta fórmula es 1,36 por la hemoglobina por la saturación de oxígeno más el oxígeno disuelto por la presión arterial de oxígeno por 0,03. Bueno, y el gasto cardíaco. Entonces, tenemos que saber de qué depende el gasto cardíaco de esta fórmula. Volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico depende de la precarga, contractibilidad y postcarga. Nuestros pacientes que están en shock tienen mecanismos compensatorios. ¿Cómo tratan de mejorar el gasto cardíaco? Esta deuda de oxígeno, entonces, para mejorar, aumenta el gasto cardíaco con mecanismos compensatorios. Por un lado, aumenta la frecuencia cardíaca. Este aumento de la frecuencia cardíaca nos sirve, pero los niños tienen una limitante con respecto a los adultos. Un adulto que tiene una frecuencia cardíaca de 60, 70, ponle 70, puede llegar hasta 120 de frecuencia cardíaca, casi duplicarla, y el paciente capaz que le esté tolerando. Pero un niño lactante que tiene una frecuencia cardíaca de 140, no puede duplicar hasta 280 la frecuencia cardíaca, porque ya sabemos, más de 200 por minuto, esta taquicardia no permite el llenado en diástole e ingresa en shock cardiogénico. Entonces, esa frecuencia cardíaca alta de los lactantes es una limitante para el mecanismo compensatorio de aumento de la frecuencia cardíaca en el paciente con shock. Y por otro lado, ¿qué hace también? Por un lado, para mantener la presión arterial en forma constante, que no disminuya, hace lo que se denomina vasoconstricción periférica. Entonces, al producir vasoconstricción periférica, hace que la presión arterial se mantenga. Entonces, estos son mecanismos compensatorios. Entonces, casi todos los pacientes con shock tienen alterado la precarga, todos tienen alterado la precarga, tienen una hipovolemia real o relativa. Real, un paciente deshidratado, un paciente que tenga, por ejemplo, una situación diabética, un paciente, una hemorragia masiva, una hemorragia, entonces va a estar disminuida la precarga. Y relativas son otro tipo de shock. Tenemos shock que son por vasodilatación, hay una vasoplegia, entonces van a los vasos de capacitancia. Entonces, el paciente tiene un volumen que está normal o relativamente normal, pero está con vasoplegia. Nosotros lo vemos, un paciente que está shockado y le hacemos un sedante que produce vasoplegia, le hacemos fentanilo, le ponemos becuronio, eso produce una relajación a nivel de los vasos vasculares y eso le va a hipotenciar al paciente y se nos va a empeorar el paciente apenas lo sedemos. Por eso, un paciente que lo vamos a intubar a los pacientes que están chocados, debemos primero cargarlo con líquidos, mejorar la precarga y después usar una droga que no produzca vasoplegia, que no me lo vasodilate, sino va a empeorar la precarga. Entonces, usamos una droga que a mí me gusta mucho, que es la ketamina, que produce taquicardia e hipertensión arterial. Entonces, el paciente lo vamos a tener estable para el momento que lo vamos a intubar. Entonces, y después tenemos otro tipo de shock que también producen vasodilatación, que son los shocks distributivos, que es el séptico, el neurogénico y el anafiláctico. Entonces, la precarga está disminuida por una mala distribución del flujo sanguíneo. Y por eso cada vez que nosotros hablamos de shock séptico, ¿cómo mejoramos al paciente? Primero que le ponemos oxígeno. Si mejoramos el oxígeno, le ponemos una máscara con oxígeno o le intubamos al paciente, vamos a mejorar el contenido arterial de oxígeno.
Y si lo expandimos con líquido, que lo canalizamos, le pasamos líquido, vamos a mejorar la precarga. Y en algún momento el paciente tiene alteración de la contractibilidad, entonces le vamos a poner inotrópico. Entonces estamos mejorando el gasto cardíaco. Entonces, esta diapositiva me parece muy importante para entender la fisiopatología y también el tratamiento que vamos a utilizar en todos los pacientes con shock. Seguimos. La clasificación, esto lo ven ustedes en todos los libros. Tenemos el hipovolémico, que es el más común, lejos, sobre todo en pediatría, sobre todo en pacientes con una gastroenteritis, pacientes que pueden ser por una situación diabética, o el paciente que tiene un trauma, un shock hemorrágico. El shock distributivo, que recién les dije, que tenemos el séptico, anafiláctico y neurogénico. El shock cardiogénico, por una patología cardiovascular o por una arritmia, y el shock obstructivo. Este es por taponamiento cardíaco, neumotórico hipertensivo o una cardiopatía que tenga obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Otras definiciones son esto que lo dice el PALS, que pasamos de un shock compensado al shock hipotenso. Antes se le decía shock descompensado, y la pregunta de examen era qué había diferencia entre shock compensado y descompensado, era la hipotensión arterial. Hoy te lo hace más fácil, ya directamente te lo pone, shock hipotenso, así que no te confundas, sí o sí, el paciente que está hipotenso está mucho más grave y son minutos a que llegue el paro cardíaco. Entre el compensado y el hipotenso puede haber horas, pero entre el hipotenso y el paro cardíaco, minutos. Entonces, un paciente con pulsos centrales débiles, ese paciente, si no empezamos con la reanimación con líquidos de forma precoz e inotrópicos, se nos va a morir en pronto el paciente. Entonces, tenemos que hacer una reanimación más rápida y enérgica. Bueno, acá un caso clínico. Un caso clínico, vamos a hablar, un paciente de 6 meses que tiene un accidente automovilístico y es derivado al comienzo, que lo ven los médicos, lo ven, tiene un grado 15, tiene un SCAC, que es un corte importante en el cuero cabelludo, una fractura de fémur derecha, fractura de tibia y peronea expuesta, una frecuencia cardíaca de 150 y pulsos periféricos positivos. Hasta ese momento el paciente, si nosotros valoramos, el paciente no está tan mal. Ese paciente se deriva a un centro de mayor complejidad y entonces en esa derivación en la ambulancia demora. Pone que en este caso demora 2 horas. Cuando llega al hospital, miren cómo llega el paciente. Llega un colorido pálido, frecuencia cardíaca 180, pulsos centrales débiles. Si los pulsos centrales están débiles, el paciente está hipotenso. No hace falta medir con el manguito la presión arterial. Yo no los mido, toco los pulsos. Y además, yo el paciente lo tengo grave, reticulado, mal perfundido, alteración de sensorio, y la tensión me dice normal, por ahí me lo mide mal, me dice, no me puedo relajar que la presión es normal, o es alta, no. Yo me guío con los pulsos, chicos. Si tiene el sensorio alternante es como está deprimido, un paciente que lo toca, se duerme, llora un ratito y se vuelve a dormir. La frecuencia respiratoria es de 40, saturación de 100%, y tiene una compresa que el cuero cabelludo donde tenía el escape, el corte, que te dice que pesaba 150 gramos. Entonces, bueno, tenemos que decir el diagnóstico clínico del paciente. ¿Cómo lo vemos en ese momento? Con los signos clínicos, ¿de qué sufre el paciente? Ya sabemos que es un politrauma. Sin hacer un examen físico completo, cómo está el abdomen, cómo están las pupilas. Con solo estos datos, nosotros ya tenemos un diagnóstico. Ya sabemos que es un politrauma. Y entonces, con relación a lo que le decía, acá vemos arriba del cuadro el triángulo de la evaluación primaria del PALS. Le ponía apariencia. Vemos un paciente que llega sensorio alternante, ya la apariencia es mala. El trabajo respiratorio tiene taquipnea, acá no puse si tiene tiraje, tiene taquipnea. La circulación, acá no puse, tal vez el paciente puede tener un reticulado, puede estar pálido. El relleno capilar lo puse, que es mayor a 2 segundos, entonces, menor a 2 segundos, pero cuando es mayor a 2 segundos, ahí decimos está alterado, que está lento. Este paciente, con solo verlo, nos damos cuenta que el paciente está grave. Y si vemos, yo acá le pongo, tiene taquicardia, colorido pálido, relleno capilar por él lento, pulsos centrales débiles, taquipnea, alteración del sensorio, pues la clínica no podemos dudar, es shock con esa clínica. Yo siempre le voy a decir, a repetirle, todo paciente que tenga taquicardia, alteración de la perfusión y alteración del sensorio, es shock hasta que se muestre lo contrario. De ahí vamos a ir avanzando, qué tipo, pero pensemos en shock. Bueno, entonces el paciente tiene un shock. Y si te decimos que tiene los pulsos débiles, es un shock hipotenso, sobre todo el central, un shock hipotenso, más grave, entonces está el paciente.
Acá la saturación 100%. No me puedo quedar tranquilo, satura 100%. ¿Por qué? El saturómetro mide la hemoglobina unida a, que está unida al oxígeno, que está unida a la hemoglobina, que está saturada. Yo puedo tener una hemoglobina normal, ponerle 11 de hemoglobina, va a ser 100%. Pero lo tengo el paciente con una hemoglobina de 5, pero me va a decir el saturómetro 100%, porque me mide cómo está la unión del oxígeno con la hemoglobina. Entonces, obviamente, yo he visto pacientes chocados con hemoglobina de menor a 7, saturando 100%, y no por eso me queda tranquilo, ese paciente lo voy a tener que intubar, el paciente necesita pasarle más sangre, oxígeno, todo. Entonces, no me quedo tranquilo con esa saturación. Y ahora, esto va más allá del tema que quería hablarle, pero en este caso clínico de este paciente me hizo recordar algo muy importante, que es el ITP. Por ahí, yo me da culpa también, porque yo estoy en el centro de donde recibimos el paciente. El ITP lo tiene que manejar mucho, son los centros donde tienen que derivar el paciente. Y vamos a sacar un cálculo rápido para no perder tiempo. Nuestro paciente, vamos a sacar. Era 6 meses, entonces pesa menos 10 kilos, menos 1. Al comienzo vamos a sacar el ITP, antes de mandarlo. Vía aire normal, porque el paciente nos dice que el Glasgow era 15. Entonces, acá tenía 2. Entonces, 2 menos 1 tenía un punto, acá tenía. La tensión cuando nos mandaron al paciente estaba normal. Tenía buenos pulsos. Entonces, acá tenemos 3 puntos. 2 más 1, 3 puntos. Sistema nervioso central estaba despierto al comienzo. Entonces, 5 puntos tenía del ITP. Pero tiene el sistema, a ver, justo acá me tapa. Nos queda las fracturas y nos queda la herida. Y te pone menos 1, tenemos 5, menos 1, 3 puntos nos da. Entonces el paciente del ITP de 3, miren acá la mortalidad del ITP. ITP de 3 te da 70% a 100%. Entonces, en este paciente, al no haber valorado bien tanto los médicos que lo derivan y también el médico que lo recibe, que yo me hago cargo, estuve en esa guardia, entonces no pudimos valorar el paciente cómo se podía haber descompensado en el viaje. Entonces, es un error. Este paciente lo tenemos que haber catalogado con un paciente grave, aunque tuviera un Glasgow de 15, y sabemos que este paciente tiene una mortalidad alta, y tenemos que haber resuelto cosas previas antes de trasladarlo. Por ejemplo, expansión y transfusión previa del paciente, para que no llegue en este cuadro de shock hemorrágico, casi con una hemorragia muy importante. Ahora vamos a pasar a lo que queremos, el shock hemorrágico. ¿Cómo el shock hipovolémico? La precarga está disminuida, y sí, porque pierde volumen de sangre. La contractibilidad está normal o aumentada, porque el mecanismo compensatorio va a generar la taquicardia. La postcarga está aumentada, porque trata de mejorar para que no caiga la presión arterial, produce vasoconstricción periférica, por eso lo van a ver reticulado mal perfundido, pero es un mecanismo compensatorio. En el cuadro de acá al medio, acá le pongo, por un lado tenemos el porcentaje de déficit de volemia abajo, y acá el porcentaje de control. Y vemos que en rojo la resistencia vascular sistémica produce vasoconstricción y va aumentando. Entonces, hay un momento que esta resistencia vascular sistémica ya no puede mantener la presión arterial. Cuando cae la volemia por debajo del 25%, ya el gasto cardíaco baja y la presión arterial cae. Entonces ese paciente ya entra en shock hipotensivo. Entonces nuestro organismo tolera hasta una pérdida de volemia del 25% y después ya empieza la clínica de hipotensión arterial. Ahora vamos acá al cuadro a la derecha. ¿Cómo se calcula la volemia en los niños? Porque en el adulto decimos, la volemia es 5 litros. Bueno, pero en adulto es una cosa, nosotros vemos niños. Y en niños se saca por estas tablas. Recién nacido prematuro, la volemia desde 90 a 100 mililitros por kilo. Recién nacido término, hasta 3 meses, 80 mililitros por kilo. Más de 3 meses, 70 mililitros por kilo. Niños obesos, 65 mililitros por kilo. Nuestro niño tenía 6 meses, entonces un peso aproximado de 8 kilogramos. 8 por 70 son 560 mililitros en la volemia de nuestro paciente. Esto es importante porque yo sé, a ver, paso la guardia, le pasé tanto de volumen, tanto de sangre, plaqueta, plasma, ¿cuánto le pasé en total? Sumaste la cantidad y pasé 560. Bueno, fue una volemia. Si el paciente perdió una volemia, se llama hemorragia exsanguinante. Bueno, seguimos. Este cuadro es muy interesante. Esto es para ver, según la clínica, el déficit, la pérdida de sangre estimada. Y lo vemos con los signos vitales. Vamos a ver en el caso de nuestro paciente. Acá, con una pérdida del 15%.
es muy difícil darse cuenta que el paciente está chocado con el 15%, porque la gran mayoría, acá en rojo, está. La frecuencia cardíaca está alta, pulsos normales, tensión normal, piel sudoroso, relleno capilar normal, frecuencia respiratoria normal, conciencia está ansioso, diuresis normal. Este paciente, cuando lo vieron, antes de derivarlo, vieron esto. Tal vez el paciente había perdido un 15% de la volemia al comienzo y dijeron, bueno, pero tiene una taquicardia mínima, no lo vieron sudoroso, ansioso, lloraba, y sí, los niños lloran. Entonces, uno, hasta yo también, no nos damos cuenta cuando pierde una volemia un 15%. Pero sí nos damos cuenta cuando ya empieza a perder más del 25%. Y acá está el cuadro en amarillo. ¿Cómo nos damos cuenta? Mira cómo cambian los signos vitales. La taquicardia sigue, pero ya acá los pulsos periféricos, por ejemplo el radial, el pedio, ya están débiles. O están filiformes. Y está, la piel está pálida, está fría, el relleno capilar está prolongado, la frecuencia respiratoria está alta, tiene taquimia, porque entre la acidosis metabólica, la conciencia está irritable, los niños lloran, están irritables, la diuresis disminuida. Pero acá, acá nos tenemos que dar cuenta, chicos, acá, con la taquicardia, pulsos débiles, relleno capilar prolongado, yo le dije, y alteración de la conciencia es shock. Acá es shock, ya está, yo lo dije al comienzo, entonces acá nos tenemos que dar cuenta. Entonces, nos vamos a frenar, si pierde más sangre, de un 30-40%, mire cómo empeora, como fue nuestro paciente. Taquicardia, y acá tiene pulsos femorales débiles, y acá el paciente yo puse pulsos centrales débiles, esos son los pulsos femorales, entonces están débiles. La tensión arterial muy disminuida, relleno capilar prolongado, piel pálida fría, taquimia, y acá entra, se empieza a dormir, está letárgico el paciente, entonces yo solo verlo, el paciente lo veo, está postrado en la cama, está reticulado, está con acrocianosis, los pulsos están débiles, el paciente está chocado, este paciente está grave, encima está hipotenso el paciente. Y si aumenta más del 40%, miren cómo empeora y ya está, los mecanismos compensatorios ya fracasaron y el paciente no puede morir, acá en negro. Esta es la hemorragia cataclínica, donde la frecuencia cardíaca empieza a bajar, porque el paciente ya, esta deuda de oxígeno que produce una alteración cardíaca ya, porque el oxígeno era nafta también para el corazón, entonces empieza con bradicardia, los pulsos están ausentes, está cianótico, hace apneas, lo tengo que intubar el paciente. Y por ahí, si lo intubo, aumenta la presión positiva, disminuye el retorno venoso hacia el corazón, y el paciente que todavía no está en paro, si lo intubo, le pongo presión positiva, va a entrar en paro, ¿sí? No puede pasar. Entonces, la idea es hacer intraósea y pasar el líquido al paciente, y comenzar con el inotrópico que está muy grave. Entonces, vamos, nuestro paciente, veamos, clínicamente nosotros con los pulsos centrales débiles, nos da que perdió entre el 30 y 40%, acá en el rojo. Entonces, con 560 que era la volemia, por el 40%, perdió 224 mililitros de sangre el paciente. Y yo le puse que cuando pesamos las gasas que tenía en el cuero cabelludo, pesaba 150. Sumarle a esa la fractura de fémur, que es el hueso largo que tenemos, eso puede, solamente la fractura de fémur puede generar una hipovolemia del 25%. Y sumarle que tenía una fractura expuesta también. Entonces este paciente sí va a chocar en algún momento. Entonces tenemos que estar atentos y anticipar esto, ya tipificarlo y pedir la sangre. Bueno, seguimos. El manejo del shock hipovolémico, bueno, ¿qué dice el PALS? Reposición con líquidos, puede ser fisiológico o Rinker. Se expande 20 mililitros por kilo, rápido, en 5 a 10 minutos, con el presurizador y con la jeringa, con una llave de 3 vías. Después de la segunda expansión, ya vamos pidiendo tipificación para el grupo de factor. Si el paciente está muy grave, le pasamos la sangre, pasamos 0, podemos ser 0 negativo para todos, si no, y eso lo hace más rápido, en 20-30 minutos ya te dan la sangre. Bueno. Y ya llamamos al cirujano, ¿por qué tenemos que avisar al cirujano? Porque el paciente podemos nosotros prever que va a seguir sangrando y hay que solucionar el problema, dónde está la hemorragia, dónde está perdiendo. Entonces el cirujano va a venir, tiene que estar avisado cuando ya pasamos de 2 o 3 expansiones. ¿Estamos? ¿Está ahí? Después acá a la derecha puse ya la clasificación según la respuesta, según el ATLS. Te pone, si el paciente le paso, le expando 20 mililitros por kilo, mejora, bueno,
y ya sale la perfusión, el relleno capilar, la conciencia mejora, bueno, el paciente seguramente tenía una hemorragia que era menos del 20%, pero yo le pasé 20 metros por kilo, y al rato nuevamente sigue, nuevamente el relleno capilar, los pulsos, todo empeoran, o el sensorio, tuve que pasarle otro 20 metros por kilo, entonces tuve una respuesta transitoria, después tuve que pasarle 2 veces las expansiones. O que tuvo una respuesta mínima, dice las 3 expansiones nunca mejoró el paciente, entonces yo tengo que pensar que es una hemorragia masiva. Otra cosa, cuando pasamos líquido, por cada mililitro de sangre que pierde el paciente, nosotros tenemos que pasarle 3 mililitros de suero, de fisiológico. Porque un porcentaje importante, más del 70%, cuando le pasamos el fisiológico, a la hora pasa desde el intravascular al extravascular. Yo le paso 1 litro de expansión, a la hora de ese litro que le pasé, solamente 250 mililitros quedaron dentro del intravascular. Bueno, seguimos. Pero acá no le dije, bueno, el modo anterior. ¿Cómo vuelve? ¿Esto puede volver para acá? ¿Y acá te vuelve la diapositiva anterior? Sí. A ver, espera. Acá, no les dije acá. Cuidado con esto, la tríada de la muerte, que es el paciente que llega, todos los pacientes que llegan con un politrauma van a estar acidóticos, con hipotermia, esto va a generar coagulopatía. Y esto es un círculo vicioso que si no la cortamos, va a seguir sangrando el paciente. Entonces, tenemos que, si está toda la ropa húmeda, lo tenemos que trasladar, tenemos que cubrirlo al paciente para que no continúe esa hipotermia. Si no, no va a seguir con el sangrado. Y acá los médicos en terapia intensiva tienen que corregir y frenar este círculo vicioso de la tríada de la muerte. Y después, yo no quiero el tema del manejo de la hemorragia exsanguinante, la hemorragia masiva. Ya hay cosas que en adultos se utiliza lo que se llama resucitación hemostática. ¿Por qué? Porque si le pasamos solución fisiológica, sí, mejoramos el gasto cardíaco, pero no vamos a mejorar la entrega de oxígeno. Necesita sangre, necesita glóbulos rojos, y por ahí también necesitas los otros factores, que es plasma y plaquetas. Entonces ya el protocolo, ¿cómo se pasa? Le pasamos de entrada 20 metros por kilo de glóbulos rojos, le pasamos plasma y plaquetas, le hacemos las plaquetas igual, le hacemos una cada 10 kilos y el plasma 10 mililitros por kilo. Y vamos viendo, chequeando los controles en el laboratorio. Así se van corrigiendo las hemorragias que son masivas. Otro punto importante es que en adultos también usan lo que se llama como una resucitación que sea con una hipotensión permisiva. Entonces decimos, bueno, porque si nosotros le damos mucho líquido, el paciente la presión arterial va a subir y eso va a generar, ese vaso sanguíneo va a seguir sangrando. Entonces el paciente va a seguir perdiendo y le va a ir pasando más líquido, más sangrado, más líquido, más sangrado, y eso más líquido, lo encharcamos al paciente y aumentamos la mortalidad. Entonces te dice ser más cauto con la reanimación con líquido. Sí o sí, no hay nada en pediatría que esté avalado de decir, bueno, este paciente se justifica tenerlo hipotenso. Todavía no hay nada, no está validado. Sí, totalmente contraindicado el trauma de cráneo y el trauma espinal, porque si está hipotenso, las células, las neuronas, al bajar la presión arterial, la única forma, sufren esta hipoxemia, disminuye la presión de perfusión cerebral y esto genera daño, ya sea neurológico o daño en la médula espinal. Entonces, en esos dos casos no podemos mantener el hipotenso al paciente, tenemos que mejorar. Y bueno, ya lo expandimos 2 o 3 veces, pasamos sangre, comenzaremos con inotrópico. Tenemos que cuidar ese cerebro o esa médula espinal si tiene un traumatismo de médula. Seguimos. El caso 2, un paciente de 1 año de edad con antecedente de fiebre, 3 días de evolución, ingresa en mal estado general, solo responde a estímulos dolorosos, cuando le sacamos sangre lloraba y después se dormía, colorido pálido, relleno capilar de 3 segundos, pulsos periféricos filiformes, frecuencia cardíaca de 180, frecuencia respiratoria de 30, y tiene una hipoventilación en la base del pulmón derecho. Otro decimos, bueno, este paciente viene con antecedentes de fiebre. Este paciente, y con lo que hablamos recién, todo paciente que tiene antecedentes de fiebre, tiene taquicardia, alteración del sensorio y alteración de la perfusión, es shock séptico hasta que se muestre lo contrario.
Bueno, este es fácil, diagnóstico de shock séptico. Con solamente ver este triángulo de apariencia, trabajo respiratorio y circulación, nos dan cuenta que es un shock séptico. No me hace falta un hemocultivo, no me hace falta una radiografía de tórax para decir que tiene una neumonía, no me hace falta un láctico, solamente con la clínica nos tenemos que dar cuenta que es un shock séptico. Y el diagnóstico tiene que ser precoz, es el momento cero, por eso hay que pensarlo. Vamos, shock séptico. La precarga siempre está disminuida, todo está disminuida. Tiene hipovolemia real y relativa, porque está el shock séptico caliente, que es más raro, que el paciente lo vemos con un colorido que está vasodilatado, lo vemos rojo el paciente, que tiene un relleno capilar rápido, que tiene los pulsos saltones. Es raro, pero es muy común en los pacientes que están internados. Es muy común en adultos y en pediatría 20%, pero si los pacientes están internados, por ejemplo, están en terapia intensiva y hace un shock séptico dentro de terapia intensiva, es muy común que sea un shock séptico caliente. Entonces es por vasodilatación periférica. Entonces va a producir vasoplegia. La contractibilidad está normal al comienzo, pero en un momento esta delivery de oxígeno se altera, entonces queda con una deuda de oxígeno. Esto genera un fallo a nivel miocárdico, que casi todo el paciente con shock séptico en algún momento van a terminar con una disfunción miocárdica. Y la postcarga variable, si yo digo que un shock caliente con vasoplegia tiene disminución de la resistencia vascular periférica, entonces disminuye la resistencia vascular sistémica, entonces la postcarga va a estar disminuida. En cambio, si un shock séptico, que es el frío, que es el más común, el que ven ustedes en pediatría, que es un paciente que llega desde la casa, que con fiebre, que llega reticulado, que llega con una alteración de la perfusión, es por vasoconstricción. Entonces, si vasoconstricción, la postcarga va a estar aumentada. Entonces, por eso ponemos que vale, puede estar normal o disminuida. Acá la definición, yo la puse. Esta definición que está acá a la izquierda es la nueva definición de shock séptico. Esta es de la campaña sobre la sepsis. Te pone, definimos el shock séptico como en niños que tienen una infección grave que conduce a la disfunción cardiovascular, incluye hipotensión, necesidad de tratamiento con medicamentos vasoactivos y perfusión alterada. Y disfunción orgánica asociada a sepsis en niños con infección grave que conduce a disfunción orgánica cardiovascular o no cardiovascular. Estas definiciones a mí no me gustan. ¿Y por qué? Yo quiero que ustedes, como pediatras, que están en la urgencia, estas definiciones son de libros. Usted tiene que tener una definición que te sirva, que cuando vea al paciente diga, sí, es shock séptico. Esta definición no te sirve para después escribir la historia clínica al otro día. Pero para el diagnóstico precoz, me gusta mucho la definición que fue propuesta por Carcillo, donde habla de la clínica, y te pone, si el paciente tiene antecedente de fiebre, también puede ser que tenga hipotermia, hay pacientes, taquicardia, y tiene alteración de la perfusión, es shock séptico. Simple, no le busquemos más vuelta. Entonces, antecedente de fiebre, hipotermia, alteración de la perfusión, algo importante, alteración de la conciencia, entonces es el punto más importante. Entonces, shock séptico. Entonces, es decir, ¿o es shock séptico o es meningitis? ¿Por qué va a estar alterada la conciencia? Pensemos en esos dos puntos. Yo siempre cuento, tengo a mi hijo que cada vez que tiene fiebre, taquicárdico, tiene relleno capilar lento, los labios morados, pero anda corriendo. Lo llevo al pediatra y anda corriendo al lado del consultorio. Entonces, si el paciente, por más que tenga un relleno capilar lento, el sensor está bien, no digo que no es. Lo esperemos, lo miremos. Pero si tiene alteración de la conciencia, es shock séptico, no le demos más vuelta. Entonces, esto es lo que yo quiero que aprendan ustedes. ¿Cuáles son los signos de alteración de la perfusión? Relleno capilar, medio segundo, pulso disminuido. El flash capilar es el shock caliente, que lo vemos rápido. Pulsos saltones, disminución de la diuresis. Con respecto a la hipotensión, en adulto, para el shock séptico es que esté hipotenso, nosotros no. ¿El por qué? Porque si lo hablé antes, que la vasoconstricción periférica hace que mantengamos la presión arterial y no sea una hipotensión, un mecanismo compensatorio, hasta el momento que falle. Entonces, el paciente le está compensando este shock séptico, es un shock que decimos que está en su primera fase, que está compensado. Pero si está hipotenso o con los pulsos centrales débiles, lo confirma, es shock, ya está, es shock séptico. Seguimos. Este es el cuadro también de la campaña sobre la sepsis, donde te habla shock séptico, los objetivos en la primera hora y en las primeras 3 horas. Obtener un acceso venoso o intraóseo, obtener los cultivos, comenzar antibióticos dentro de la primera hora, sobre todo si es shock séptico, medir el láctico, administrar los bolos de líquidos y comenzar con las drogas vasoactivas. Eso después lo van a dar más detalles, por eso voy más rápido. ¿Qué dice con respecto a la administración de líquidos? Bueno, el Colegio Americano de Cuidados Críticos de Medicina
te pone igual que siempre. Bueno, 20 mililitros por kilo. Después de cada expansión controlamos si tiene RARes y si disminuye el hígado. Máximo 40-60 mililitros por kilo. Eso no cambia, eso sigue igual. Pero la campaña sobre de la sepsis de ahora cambió algo muy importante, que te pone si tiene terapia o no tiene terapia pediátrica. Es el gran cambio que hubo. Seguimos. Entonces acá vemos paciente con shock séptico y vemos acá el cuadro en azul a la izquierda. Es acá en La Pampa la única terapia intensiva es la nuestra. Entonces estaríamos en el azul. Entonces el paciente con shock séptico tiene alteración de la perfusión con hipotensión. Entonces el paciente está hipotenso, ya dijimos, shock séptico, te ponen 10 a 20 mililitros por kilo. Yo nunca cuando a 10, a 20 siempre. No. Entonces le hago a 20 mililitros por kilo, te pone, obviamente, después de cada expansión, reevaluar que no sé, si tiene RALes, cómo está el hígado, y te pone, que podemos llegar al límite 40 a 60 mililitros por kilo. No hace falta llegar hasta 60 para recién empezar el inotrópico. Yo he pasado pacientes que están, por ejemplo, muy mal estado general, sensorio que sin respuesta, pulsos casi débiles, casi ausentes, taquicardia cerca de 200, le consigo una periferia con intraósea, le estoy cargando, hice una expansión, le estoy haciendo la segunda expansión, y si sigo esperando la tercera expansión se me va a morir. Entonces ya preparé la adrenalina y la otra vía que vayan pasando los inotrópicos. Pero no suspendo la expansión, paso hasta 60, pero ya largué en 40, ¿sí? Para que el paciente siga y no se nos complique. Entonces, pero se puede pasar en 40 mililitros por kilo, los inotrópicos. Lo he pasado. Ahora vamos del lado acá, los cuadros en medio, en verde, que se haría al interior de La Pampa, donde no hay terapia intensiva. 2 puntos te pone, te lo difiere. Paciente con perfusión anormal, pero te lo divide sin hipotensión y con hipotensión. Bueno, vamos a tratar de razonar qué cambios hay, porque esto no estaba antes, esto es de ahora. Si el paciente no está hipotenso, no expandirlo. Es pasar fluido de mantenimiento, te pone. La única indicación de expandirlo es si está deshidratado. Entonces, y te pone considerar comenzar con inotrópicos. Bueno, y con respecto al de la derecha, te pone paciente que tiene perfusión anormal, pero está hipotenso, pero no tengo terapia intensiva. Entonces, valorar si está con sobrecarga hídrica o no, pasar a 10 a 20 mililitros por kilo, pero hay un máximo, 40 mililitros por kilo si no tenemos terapia intensiva. Y comenzar con inotrópicos. Bueno, ahora vamos a ver por qué cambió esto si tenés terapia o no tenés terapia. Antes no existía esto. Bueno, seguimos. Esto es lo mismo. Seguimos. Este trabajo que se hizo, también un trabajo que se hizo en África, son pacientes que valoró la mortalidad después de la carga con fluidos para pacientes con infección severa. Se hizo 3 grupos. A un grupo, albúmina, que eran 1050 pacientes, se le pasó pacientes con albúmina y se valoró la mortalidad a las 48 horas y al mes. Después, de solución salina, bol también 20 mililitros por kilo, también 1047 pacientes, si hubiera mortalidad a las 48 horas y al mes, y después un grupo que no se le administró carga de volumen, solamente fluido de mantenimiento, y vieron la mortalidad. Sorprendentemente en este trabajo lo tuvieron que finalizar, porque vieron que la mortalidad era menor en los pacientes que no se lo expandía. Acá se lo puso en rojo, la mortalidad 76 versus 110, 111, 7,3%, y al mes 128, 126 y 91, 8,7%. Entonces, la conclusión pone, la carga de fluidos aumenta la mortalidad a las 48 horas en pacientes con shock séptico de niños en lugares de recursos limitados. Esto generó un gran debate, porque cuando hacen las recomendaciones de la campaña sobre la sepsis es a nivel mundial. Y a todo el mundo se le da 20 mililitros por kilo y hasta 60 mililitros por kilo. Es lo que se denomina, es una medicación a una talla única. Todos necesitan igual, sin importar si está desnutrido, sin importar si tiene terapia intensiva. Entonces, con esto se abrió un gran debate porque al hacer esta recomendación, las guías anteriores, estaban cometiendo un error donde aumentara la mortalidad, sobre todo en estos pacientes que estaban en África. El gran problema es que en África no tenían terapia intensiva. Entonces estos pacientes lo cargaban con líquidos, ya sea con albúmina o con fisiológico. Esta sobrecarga de volumen
iba a necesitar terapia intensiva, iba a necesitar ventilación mecánica o a necesitar inotrópicos. Y no disponían. Entonces la mortalidad aumentó en esos pacientes. Entonces, hay muchos lugares, no solamente en Argentina, en toda Latinoamérica, que no hay terapia intensiva. Entonces, ¿cómo podemos disminuir la mortalidad y no encharcarlo y seguir con el mismo valor de decir a todos 20, a todos 60 minutos por kilo? Donde tiene que ser, como toda medicación, tiene que ser, es algo individual. Hasta en adultos también hicieron un trabajo igual, donde también en África y en otros lugares también, donde vieron de expandir hasta 2 litros el comité de shock séptico, de entrada a llegar, bueno, 2 litros, donde vieron que la mortalidad aumentaba. Entonces, ahora lo que se quiere hacer es una reanimación que sea individualizada, y lo tiene que hacer cada lugar. Entonces, quería explicar el por qué ha cambiado, si tienen terapia o no tienen terapia, la cantidad de líquido que se pone, y en base de trabajo. Seguimos. Las drogas vasoactivas. Acá le puse las recomendaciones de la campaña de seguridad de la sepsis del Colegio Americano. ¿Qué ponen? ¿Qué dicen? Porque yo acá en la clase yo no le puedo decir a ustedes, sí, utilicen inotrópicos por vía periférica. ¿Por qué? La evidencia no es suficiente para justificarla, pero sí, en la práctica habitual lo utilizamos. Les voy a contar esto. Antes del 2007, decía lo inotrópico era por vía central. Pero ¿qué pasaba? Nadie puede cumplir las metas, lo decir, los bundles, los paquetes de medidas. Era un paciente con shock séptico, llegaba a la guardia, y decimos, bueno, diagnóstico precoz al momento cero, a los 5 minutos teníamos que tener sí o sí, empezar con la reanimación con líquidos. Después de los 15 minutos tenemos que decir, sí, ya es refractario fluido, comenzar con los inotrópicos. Lamentablemente pasaban 1 hora, 2 horas, y los pacientes no comenzaban con los inotrópicos. ¿Y por qué fallaba? Entonces, ¿cuáles fueron las barreras? ¿Por qué no empezaban los inotrópicos? ¿Por qué no empezaban con los líquidos? Bueno, entonces, hay que estudiar por qué no estamos cumpliendo con los paquetes de medidas que adultos no cumplía y pediatría no cumplía. Y bueno, el gran problema es que los lactantes son difíciles de hacer una vía central. Un lactante que no tiene pulso es muy difícil, entonces, que está hematizado. Entonces, era muy difícil llegar a hacer una vía central. Entonces, esos pacientes tenían mayor mortalidad. Entonces, en 2007, las guías autorizan a realizar inotrópicos por vía periférica. Y recomiendan usarlos por vía periférica, pero apenas tengamos una vía central, pasar esos inotrópicos a la vía central. Entonces, yo pongo una vía periférica al inotrópico ahora, mejora la presión, mejora los pulsos, y sí, ahí me pongo a buscar la vía central. No puedo yo, llamo al cirujano, y viene el cirujano y me hace la vía central. Y ahí saco el inotrópico por vía periférica y se lo pongo a la central. Detalle importante, si usted pone un inotrópico por vía periférica, por ejemplo, en la mano izquierda, no le tome la presión arterial en el bracito izquierdo, porque ahí van a generar una extravasación. Entonces, son detalles que ha pasado, que voy a buscar otra cosa y el enfermero va y lo mide ahí. Entonces, hable con la enfermería, si usan ese bracito, no se toma presión en ese brazo, si no se va a extravasar. Los cuidados que hay que tener, bueno, tiene que estar diluida los inotrópicos, y con monitoreo estrecho, e ir viendo, no taparlo demasiado, ver si se extravasa. Entonces, para suspenderlo en forma temprana. Tampoco hay trabajo para decir que diga que la dopamina tiene menos riesgo de extravasación que la adrenalina, no la adrenalina. No hay ningún trabajo que haya demostrado eso. Bueno, ¿cómo se preparan las drogas? Acá le puse adrenalina y noradrenalina. El peso por 0,6 es en miligramos. Se puede diluir en 200 o en 300, aquello le puse en 200, directos al 5%, 1 mililitro hora, pues en bomba, es igual a 0,05 microgramos kilogramo minuto. Entonces, 2 mililitros, 0,1, 4 mililitros, 0,2, 6 mililitros, 0,3. Generalmente usamos no más de 0,3 o 0,5 en algunos casos, pero hasta 0,3 me gusta la dosis. ¿Por qué? Tiene efecto beta 1, alfa 1, después de 0,3, la vasoconstricción es tan importante que también perjudica el corazón. Entonces, ya si necesito utilizar una adrenalina dosis muy alta, me gusta asociarla a otra droga. Tal vez, para no seguir subiendo adrenalina 0,6, 0,8 o hasta una gama, ya agrego noradrenalina, dosis baja, 0,1, 0,2, 0,3, y son 2 drogas a dosis baja, es mejor que una sola a dosis alta. Eso es lo que vamos a hablar cuando hable de inotrópicos. Pero esta es la fórmula que quiero que sepa más o menos para pasar por vía periférica. Entonces, hago un peso. Si pesa 10 kilos, 0,6 por 10 son 6 miligramos de adrenalina o noradrenalina en 200, 2 mililitros es igual a 0,1. Entre 0,1 y hasta de 2 mililitros a 6 mililitros en la dosis
que lo podemos utilizar en forma tranquila a los pacientes. Dopamina. Pesos por 6 en 100 miligramos en vez de 2. En 100 es igual a 1 gama kilogramo minuto. Entonces, siempre la dopamina no la uso en 5, la uso entre 8 y 10 gamas. Entonces hago, si 1 es igual a 1, 8 mililitros, ahora es igual a 8 gamas. Entonces yo le dejo entre 8 y 10 mililitros. El paciente pesa 10 kilos, entonces hago 10 por 6, 60 miligramos en 100, y le quiero usar una dopamina 8 mililitros hora, o 10 mililitros hora, y lo usamos hasta que le hacemos la vía central. Esta es la dosis que usamos de dopamina. ¿Qué cambió en los últimos 2 años? A ver, no, 5 años, acá en 2015. Ya estamos tratando de dejar de usar la dopamina. ¿El por qué? La guía te pone, primera medida, adrenalina. No hay adrenalina, se puede usar dopamina. ¿El por qué? Hay 2 trabajos donde ven que la adrenalina es mejor. El de la izquierda pone la resolución del shock en la primera hora es mucho más rápido con la adrenalina versus la dopamina. Entonces, adrenalina, 41% de la hora versus 13% de dopamina. La resolución del shock a las 6 horas con la adrenalina fue 48% versus 29%. Las reacciones de la brecha fueron igual, la mortalidad tampoco hubo cambios. Pero en el otro, acá a la derecha, donde ven la mortalidad, donde ven el grupo dopamina, la mortalidad, y el grupo adrenalina, ven que es mucho menor. Donde ven que el grupo dopamina tiene un riesgo de 6 veces mayor mortalidad que el grupo adrenalina. Estos trabajos también tienen algunas falencias. Por ejemplo, es cuando quieren equiparar 2 drogas, la potencia de poner que una dopamina 5 es igual a una adrenalina 0,1, o una dopa a 10 es igual a adrenalina 0,2, o una dopa a 15 es igual a adrenalina 0,3, totalmente discutido. No hay una validez científica. Eso, hay cartas del autor que lo criticaron a cómo hizo esa validez. Pero bueno, salieron estos 2 artículos y yo creo que van a salir más viendo a favor o criticando esto. Pero la verdad que ya hace 5 años, no solamente acá, sino en todos lados, en Argentina también, están todos usando adrenalina. Y ya la dopamina casi no la estamos utilizando. Seguimos. Shock cardiogénico. Bueno, las causas, podemos trastornos cardíacos, la miocarditis, tenemos que pensar. Por ahí tenemos pacientes que empiezan llegan con dificultad respiratoria, mala mecánica, y pensamos que es un bronquio, lo que ha tocado, a mí lo hemos traído, y lo hemos intubado al paciente y vemos que sigue taquicárdico, que no mejora. Al bronquio lo intubamos, lo sedamos, le hacemos beta 2, tiene que mejorar en un momento, no puede seguir con una taquicardia 190, 200, algo le pasa. Entonces tenemos que pensar en otro diagnóstico. Entonces no es un bronquiolito que no mejora. Busquemos. Entonces, no ha pasado con pacientes con dificultad respiratoria y pensamos que es un bronquiolito. No, le hacemos la placa y vemos la cardiomegalia, le hacemos un electro y vemos la alteración del electro. Bueno, otros trastornos, pues la sepsis también nos puede dar shock cardiogénico. Trastorno del ritmo, que ya lo dio antes el otro día, que eran las arritmias, tanto taquiarritmias como bradiarritmias, o también cardiopatías congénitas. Y la fisiopatogenia dice, la disminución del gasto cardíaco, que eso lo hablamos, esto llega a la mala perfusión periférica, que está en azul, esto llega a la hipoxia tisular, acidosis, esa acidosis va a generar a nivel cardíaco mayor difusión miocárdica, y eso entonces es un círculo vicioso, va a llegar vasoconstricción arterial. Entonces el paciente hay que llegar al diagnóstico de este círculo vicioso y cortarlo con el tratamiento. ¿Cómo está la precarga? Es variable. Para el paciente que está en insuficiencia cardíaca, que van a estar encharcados, el paciente a veces está en el intravascular y el intravascular está disminuido, entonces es variable. La contractibilidad siempre es lo que sufre el shock cardiogénico, está disminuida. La postcarga está aumentada siempre, es un mecanismo compensatorio, igual que el shock séptico, el shock hipovolémico, aumenta la resistencia vascular sistémica tratando de mejorar la presión arterial. Pero lamentablemente, en este tipo de shock, el cardiogénico, este mecanismo compensatorio es totalmente deleterio, porque si aumenta la resistencia vascular sistémica, aumenta la postcarga. Entonces, si la fracción de eyección está disminuida, porque tiene alterada la contractibilidad, este aumento de la postcarga le viene pésimo al paciente. Entonces, cuando lo vamos a reanimar con líquidos, lo hacemos de forma lenta, de 5 a 10 minutos por kilo, entre 20 minutos, 30 minutos, y necesitamos una droga que disminuya la postcarga, que lo vasodilate un poco. Entonces, bueno, que vamos a ver las drogas después. Acá, esto ya lo vino con Andrea, paciente con una arritmia, taquicardia supraventricular, le podemos hacer adenosina, se lo vieron el otro día. Entonces, no vamos a hablar de lo mismo.
Entonces, ¿cómo se trata el shock cardiogénico? Ya vimos las arritmias, ya la vieron la semana pasada. Los bolos líquidos son más lentos. A diferencia con el shock séptico, yo le decía, siempre a 20 por kilo, no, esto es a 5 o 10 y es más lento. Pasemos a 10-20 minutos. El por qué, acá el cuadro que yo le puse, la curva de Frank Starling. El por qué, la curva hacia arriba es un corazón normal. Y entonces, acá desde el punto 1, que está más cerca a la izquierda, hasta el punto 2, si lo cargamos con volumen al paciente, va a subir la presión venosa central. Por que estaba en 4, la subí a 8. Entonces, ven el curva hacia arriba con contractividad normal. Con la carga de volumen, vemos que el gasto cardíaco aumenta demasiado, vemos que este cuadro gris, el triángulo de arriba, aumenta el gasto cardíaco con la expansión de volumen. En cambio, un paciente que tiene una alteración cardíaca, una disfunción miocárdica, cuando le pase volumen para pasar 20 minutos por kilo, 40, ese gasto cardíaco no aumenta, miren el triángulo qué chiquito que es, no aumenta casi el gasto cardíaco. Pero si aumentamos la PVC, entonces el paciente lo estamos encharcando, vamos a llegar a un edema agudo pulmón y con nada de mejoría, con la reposición con volumen. Entonces el paciente no va a mejorar con líquido, va a necesitar inotrópico ese paciente. Pasamos al shock obstructivo. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a hablar acá a la izquierda. Esto lo van en EO, las cardiopatías congénitas. ¿Cuáles son? Que dan un shock obstructivo. Son las cardiopatías que producen un trastorno en el vaciado del ventrículo izquierdo. Llámese estenosis aórtica severa, coartación de aorta, interrupción del arco aórtico, corazón izquierdo hipoplásico. Entonces, todo esto no puede, entonces el corazón izquierdo no puede bombear sangre hacia la aorta, tiene un bajo gasto cardíaco. Entonces, la única forma que sobreviva es gracias a un ductus, que lo puse acá en verde con una flecha. Entonces, la sangre viene por la arteria pulmonar y del ductus va la sangre hacia la aorta y en esa forma se mantiene un poco el gasto cardíaco anterógrado, el flujo. Entonces, yo vi un paciente una vez en la neo, yo la primera vez que lo vi, me acuerdo, para mí, que era pediatra, parecía un shock séptico, veía taquicardia, taquipnea, reticulado, relleno capilar lento, y cuando le palpamos los pulsos, en el coartado tiene unos buenos pulsos radiales, y los pedios mínimos o nulos. Entonces, era fácil diagnóstico para el neonatólogo que me enseñaba ese día. Y entonces, ¿cómo se mejora esos pacientes? Es pensando en el diagnóstico y pasándole prostaglandinas, que ayuden a mantener el ductus. Y después, manteniendo el ductus con las prostaglandinas, después te da, lo ventila al paciente, le pasarás líquido, y después irá a la cirugía correctiva. Pero esto lo van a ver, creo que con Estefanía, el manejo del paciente, el neonato. Esto casi nosotros en pediatría esto no lo vemos, pero ustedes pueden que le llegue un paciente que tenga que pasar prostaglandinas. Neumotórax, atención. ¿Qué pasa? Este aumento de la presión pleural repercute sobre la presión intratorácica. El corazón es una cavidad hueca que está dentro de otra cavidad, que es la cavidad torácica. Se aumenta la presión en la cavidad pleural y torácica. La cavidad pleural está dentro, entonces también se comprime. Entonces disminuye el retorno venoso. Entonces, si disminuye el retorno venoso, el paciente no tiene cómo mejorar el gasto cardíaco. Entonces, el paciente va a entrar en bajo gasto. Entonces, un motor hipertensivo se caracteriza por eso, por hipoxemia, va a estar hipoxemia y hipotensión arterial. ¿Qué tenemos que hacer? Es, si el paciente hipoventila y sospechamos, si está ventilado, si sospechamos un motor hipertensivo, le tenemos que drenar. Descompresión con aguja en el segundo espacio intercostal, la línea hemiclavicular. Y después le ponemos un catéter de toracostomía en el cuarto o quinto espacio intercostal, en la línea hemiclavicular, perdón, en la axilar media le ponemos. El taponamiento cardíaco le podemos pasar porque también esta cantidad de volumen que está en el pericardio va a comprimir las cavidades cardíacas. Le podemos expandir con líquido para que se vuelva a llenar la cavidad, las aurículas derechas. Lo pasamos con líquido, 20 litros por kilo, y procedemos a hacer una pericardiocentesis. Esto se hace guiado por ecografía y se punza acá cerca de la apéndice sifoide, apuntando hacia la tetilla izquierda, y con la ecografía vas viendo hasta dónde llega la aguja. No tiene que tocar el corazón, porque si toca la aguja el corazón va a generar la arritmia. Uno se queda ahí, y ahí le pasa un catéter, y deja el catéter y después lo va drenando. Embolismo pulmonar no vamos a hablar porque ni lo vemos en pediatría, esto es típico de adultos. Seguimos. Shock distributivo, que le dije que puede ser el anafiláctico, neurogénico y el séptico. Bueno,
Vamos a ver, la precarga está normal o disminuida. Ya le dije que el distributivo tiene mala distribución, vasoplegia. Entonces la precarga tiene una distribución anormal y va a tener una precarga disminuida. Contractibilidad normal o disminuida, la poscarga es variable. ¿Por qué? Variable. Porque va a tener, a nivel sistémico, va a tener disminuida, porque está vasodilatado, pero si hablamos también en la resistencia vascular pulmonar, va a estar aumentada, produce vasoconstricción a nivel pulmonar, sobre todo en el anafiláctico. El neurogénico, acá le puse diapositiva, porque es común confundirse, decir, el shock neurogénico era medular cuando va a escribir historia clínica. Totalmente erróneo decir shock medular. El shock medular es cuando hay alteración de la sensibilidad, la parte motora y la parte refleja. Eso es el shock medular. Y es secundaria, sí, a un traumatismo medular, un traumatismo, pero no tiene nada que ver con el shock. El shock que sufre nuestro paciente es el shock neurogénico, donde se lesiona la cadena simpática. Entonces, como se lesiona la cadena simpática, el corazón ya no tiene, únicamente va a tener el nervio vago, entonces no tiene cómo frenar. Entonces, el vago, ¿qué va a hacer? Es el parasimpático. Entonces, produce bradicardia. Bradicardia y hipotensión arterial tienen pacientes que tienen un shock neurogénico. Este lo tenemos que sospechar en pacientes con politrauma, sobre todo si tiene un traumatismo de cráneo, no podemos valorar, si hay todo, no podemos valorar si tiene un traumatismo a nivel cervical, pero lo tenemos que presumir. Todo paciente que tenga un traumatismo de cráneo y no podemos valorar, presumiblemente tiene un traumatismo medular. Entonces lo tenemos que cuidar y monitorear eso. Bueno, ¿cómo tenemos que, acá puse, si está la lesión, esto con una resonancia magnética, que vamos a ver la médula, lamentablemente, en el hospital no tenemos resonancia, vemos la tomografía, y para sacar los resonadores tenemos que salir, y si tiene inotrópico no podemos entrar con las bombas adentro del resonador, entonces por ahí esto nos dificulta. Estos pacientes, si le podemos hacer la resonancia, está muy bueno, vamos a ver si tiene lesión medular. Si está por encima de C5, este paciente va a afectar lo que es la inervación diafragmática intercostal, y va a necesitar ventilación mecánica sí o sí, y muchos también con traqueostomía de estos pacientes. ¿Cómo se debe cuidar? Siempre se deben tener la columna cervical alineada. Debemos tener sí o sí la tabla, el collar, y la otra vez leía que esto acá le puse la dama de Elche. Digo, ¿qué será esa dama de Elche? Bueno, esa es por este busto, donde es parecido. Entonces, si otro le ponemos el collar, puede hacer ese movimiento de laterales y lesionar la columna cervical. Entonces, para que no tengamos cero o mínimo riesgo de lesión cervical, tenemos que poner esta dama de Elche también, que la mayoría no lo trae, pero estaría muy bueno utilizarlo. Y para intubar, se hace entre dos, uno sostiene la mandíbula de ese lado y trate de hacer la mandíbula llevar hacia adelante, y el otro a intubar al paciente. Y tratar de no flexionar. Si flexionamos la cabeza, vamos a lesionar la columna cervical. Entonces, ese paciente no lo podemos intubar, podemos flexionarlo, porque si no lo podemos intubar, el paciente se lo va a morir. Pero sabemos que si lo flexionamos, vamos a tener complicaciones a nivel neurológico, tal vez le lesionamos aún más al paciente. Pero siempre es tracción de la mandíbula, y si no se puede intubar, es flexión y extensión de la cabeza. Pero tratar de no hacerlo, o dejárselo a alguien que esté entrenado en hacerlo. ¿Estamos? Shock anafiláctico. La precarga está reducida porque tiene vasoplegia, contractividad variable. Postcarga, ya dije, ventrículo izquierdo disminuida por la vasoplegia, ventrículo derecho aumentado porque tiene vasoconstricción de la pulmonar. Yo no voy a hablar de fisiopatología de esto porque lo van a dar a la clase de anafilaxia otra doctora. Sí, lo que quiero remarcar en algunos puntos que a mí me parecen importantes, que uno tal vez cuando estudiaba en la facultad o no tiene en claro y cree que todas las drogas tienen la misma importancia. Dice, bueno, sí, me acuerdo lo que decía, que es adrenalina, es antihistamínico, corticoides, y lo quiere poner al mismo nivel. No, para nada. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Yo lo que quiero decir de la clase. La adrenalina intramuscular es la primera medida. Oxígeno, adrenalina intramuscular. Y acá lo remarqué en rojo. Esa es la primera medida. Y después va a variar el tratamiento. Si tiene broncoespasmo, nebulización. Si sigue hipotenso el paciente, expansiones. Si sigue hipotenso, le podemos hacer adrenalina nuevamente. Si sigue hipotenso, inotrópicos en goteo continuo. Y después, al último, corticoides, antihistamínicos, no nos va a servir para ahora en la forma aguda. Acá a la derecha les puse yo cómo son las dosis de la adrenalina. Es fácil, la hacemos pura, no más de 0,3, en adulto viene 0,5, no más de 0,3,
tiene que ser intramuscular. Y a veces yo también me olvidaba, ¿cuál era intramuscular o era subcutánea? No, intramuscular, mira, vamos a ver. Intramuscular, el pico de acción es entre 8 y 2 minutos, 8 más o menos 2 minutos. Y subcutánea, miren, 34 minutos lo que demora, más o menos 14 minutos. Entonces, es más segura y más rápida la intramuscular. ¿Y estamos? Entonces no se olviden, adrenalina intramuscular. Eso es lo que le quería recalcar. ¿Cuáles son los efectos? Alfa adrenérgico y beta adrenérgico. Los efectos alfa produce vasoconstricción periférica. Por un lado, nos va a mejorar la presión arterial y por otro, esta vasoconstricción va a disminuir el edema. Entonces va a mejorar la urticaria y la angioedema. El efecto beta adrenérgico en los bronquios va a producir broncoilatación. Si tiene broncoespasmo va a venir bien la adrenalina. Y los mastocitos inhibe la liberación de los mediadores. El corazón es inotrópico, cronotrópico positivo. Entonces, entonces no lo olvidemos, adrenalina intramuscular. Y no demoremos, es rápido, no podemos demorar. Bueno. El tratamiento de diferentes tipos de shock. Entonces, acá le puse eso según el PALS. ¿Cómo son, si es un shock hipovolémico, un shock distributivo? Se pasa 20 minutos por kilo, que le dije, rápido, 5 o 10 minutos. Acá le puse, se pasa, acá a la derecha le puse una figura con el presurizador. O a mí me gusta también con la llave de 3 vías, con las jeringas, pasando rápido el volumen. Bueno, el shock cardiogénico no, es más lento, ya lo hablamos. El corazón no tolera el volumen, entonces pasamos lentamente, 5 o 10 mililitros, en 10, 20 minutos. En los diabéticos, con shock compensado, pasamos también 10, 20 y lento. 1 hora lo pasamos. En las intoxicaciones por bloqueantes de los canales de calcio o bloqueantes beta-adrenérgicos, lo pasamos entre 5 y 10 mililitros por kilo y lento, 10 a 20 minutos. Seguimos. Entonces, el shock, ya les dije, lo vuelvo a repetir, pensemos, taquicardia, taquimia, alteración de la conciencia y alteración de la perfusión, es shock. Y acá le puse este último tema que ustedes tienen que pensar también. En las guías de nación del Ministerio de Salud, ya lo pone como criterio el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Hay un montón de hablados de este síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Tenemos los criterios que ustedes ya lo deben saber, y los remarca con negro: hipotensión o shock, disfunción miocárdica, porque ya sabemos que parece un Kawasaki, que da shock, parece un shock, porque el paciente hace un reticulado, se pone rojo el paciente, parece un síndrome de shock tóxico también. Entonces, lo debemos pensar. ¿Qué se está viendo? Que se lo da en muchísimos casos en otros países, que es post-infeccioso. A veces tiene una PCR que es negativa, pero si hacemos la serología vamos a ver que tiene la IgM positiva y descartamos y hacemos, hacemos el hemocultivo y no da todo negativo. Y lo pensemos a esto, y sobre todo si tenemos alteración de la coagulación, también tenemos lo que es, hace un síndrome hemofagocítico, medimos ferritina también, entonces nos podemos llegar a este diagnóstico. ¿Y qué podemos hacer de diferente que el manejo? Porque el manejo igual del shock, es líquidos, inotrópicos, ventilación mecánica, es pasarle gamma globulina. Tú dices, no pasarle con uno solo, sino lo tenemos que hablar con los otros especialistas, lo hablamos, si tenemos, para discutirlo, porque todavía no hay mucha bibliografía, pero sí les pasa gamma globulina a 2 gramos por kilo. Y si no mejora con eso, se le pasa corticoides, metilprednisolona. Entonces, no se olviden de esto, hay un montón que han hablado. Bueno, y gracias. Espero que se haya entendido. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Marcelo. Muy buena la clase, muy completa. Bien. La idea era manejar o adquirir el manejo de los distintos tipos de shock. Si querés dejar de compartir la pantalla, si podemos ver a los asistentes. Bueno, a ver. No déjame compartir. Espera que se me fue la hacker de acá. Ahí está. Ahí está. Como conclusión, una de las conclusiones sería que no todos los shocks son iguales, que hay que hacer bien la diferenciación diagnóstica de cada shock para ejercer el tratamiento adecuado. Y la otra cosa más novedosa que comentaste es sobre el uso de la adrenalina versus la dopamina. Por lo tanto, podríamos aconsejarla para ese uso en el interior, la adrenalina, ¿y por qué vía? Dice periférica, dice es igual, periférica
y bien diluida, no habría problema. Por eso cuidado, Susana, que tiene que estar controlando dónde está pasando y que no tome la presión arterial en ese miembro. Es lo que te recomiendan, ¿viste? Otra cosa que nos dije que por ahí los shocks no vienen como le puse, uno solo. Le voy a contar un caso, un paciente un politrauma, traumatismo de cráneo, traumatismo de tórax, traumatismo abdominal. Lo recibí yo, lo dejé acá en terapia intensiva, y al otro día el médico de guardia dice a guía con signo de shock. Ya la había animado con líquidos, la había puesto inotrópicos, la había transfundido, seguía con shock. Entonces el médico lo mandó al cirujano, bueno, porque había líquido libre en el abdomen, lo mandó a cirugía. Bajó de cirugía, el cirujano enojado. No estaba sangrando el abdomen del paciente. Que busquemos otra causa de shock. Y tal cual, tenía razón el cirujano. Ese paciente tenía como estaba intubado por traumatismo de cráneo, con PIC, traumatismo de abdomen, tenía una lesión medular, pero no tenía el shock característico. Uno decía, bueno, el shock neurogénico tiene que tener bradicardia. No, pero tenía una respuesta inflamatoria sistémica por la politransfusión, tenía taquicardia, pero no tenía bradicardia. Entonces, tenía un shock ya hipovolémico que se estaba resolviendo, más un shock neurogénico. Entonces, por ahí no de libro, cuando se compensó al paciente, se le bajó los inotrópicos, todo, lo pudimos sacar de terapia y llevarlo a hacer una resonancia magnética y ver que tenía una lesión medular. Entonces, hay dos tipos de shock en ese paciente. Entonces, no es todo de libro, como se mezclan enfermedades. Entonces, hay, chicos, estos casos. Igual un paciente, le voy a decir otro paciente, un Down que llegó, en mal estado general, el shock parecía shock séptico, y nomás veníamos, intubamos, líquido, y vamos a hacer una expansión, y por eso está bueno, mientras uno maneja de urgencia, que vaya uno de los pediatras a hablar con los padres, porque uno va, bueno, intubamos, líquido, intraóseo, todo, y allá viene la madre, tiene una cardiopatía congénita. Ah, bueno, prendemos los líquidos, porque lo íbamos a terminar encharcando si seguimos así, pensando, uno por ahí que cree que siempre es shock séptico. Y a mí me gustó, pero no pude bajar esa imagen que te pone. El algoritmo de shock séptico te pone pasar líquido, yo le puse hasta 60, y te pone el libro hasta 40, no mejora. Pensar, chequear rales, hígado, dice, no mejora. Pensar en otro shock, pensar en shock cardiogénico, y sí, porque no todos los pacientes son shock sépticos, entonces pensemos, igual que en el neo que yo le dije recién, era una coartación de aorta, necesitaba prostaglandina el paciente, entonces, y no es todo expandir, porque vamos a empeorar el corazón de ese paciente. Entonces está bueno saber que hay otros tipos de shock que se pueden asociar, dos en uno. También acá Jimena pregunta lo que ya contestaste, si se puede pasar adrenalina por vía periférica. Sí, sí se puede. Jimena, tengo que decir que ser cauto con esto. Yo no lo puedo recomendar porque ni siquiera las grandes entidades o colegios lo recomiendan con un nivel de evidencia alto. Yo creo que tiene que haber algo también de la parte legal, Jimena. Pero sí lo utilizaban. Me preguntan, ¿lo usamos? Sí. Por ejemplo, nos pasó otra distribución cardiogénico con los pulsos re débiles, lo intubé, los pulsos re débiles, agarré, le puse periférica, mejoró el paciente la presión arterial, mejoró los pulsos. Ahí nomás rápido, trágame todo el material, le hice la vía central y lo pasé por vía central. Y el paciente mejoró. Si yo me demoraba, Jimena, en esperar a que mejore el paciente para hacer la vía central, se me moría el paciente. Entonces, lo tenemos que utilizar en esos casos. Uno tiene que ver riesgo-beneficio. Lo usemos, pero diluido. Bien, siempre por bomba de difusión, por supuesto. Sí, por bomba de infusión, sí, seguro. Bueno, creo que no hay más preguntas. No sé si alguien tiene alguna más. Fue una clase larga, pero bueno, era ampliar los distintos tipos de... Era largo el tema, eran muchos temas. ¿Viste? Y aparte, el cuadro que presentaste que les va a quedar a ellos, al final, donde resume que de acuerdo al tipo de shock, es el tipo de tratamiento, en cuanto al volumen a pasar y el tiempo también. Sí. Así que eso es muy práctico. Lo que pasa que, bueno, hay que hacer el diagnóstico, ¿no? Para poder saber en qué shock están. O si hay dos solapados, como recién dijiste. Por eso es pensarlo, la anamnesis te sirve, razonar, ¿por qué no mejora? Si no mejora, ¿por qué no mejora? Entonces, te decir, hay algo que no estamos haciendo bien, ¿por qué no responde? Entonces, pensar. A mí me gustó ese cuadro que salía en el shock séptico, dice, no mejora, una flecha, ¿no será cardiogénico? Y bueno, y veamos, llamemos al cardiólogo, venía a hacer un ecocardio, veamos cómo está, hablemos con los padres, y sí, puede pasar, está bueno.
Bien. Bueno, podemos dar por terminada la charla. Listo. Muchísimas gracias a todos, gracias Marcelo, y nos Nada. encontramos el martes que viene. Listo. Gracias, chau chau. Chau, chau.